Bueno, muchísimas gracias a Alicia y a Diego por esta presentación. Y ahora vamos a dar ya paso al séptimo panel, epidemiología y resistencias microbianas, para lo que doy la bienvenida a Bruno González Zorn, que no sé si está por aquí. Aquí, vale. Y a Germán Bou Arévalo también, y a Rafael Cantón. José Miguel Cisneros Herreros y Benito Almirante se conectarán online, que yo creo que ya están ya en pantalla. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro, y obviamente muchísimas gracias a la Fundación Bamberg por a la organización de la jornada, y vamos a dar lugar a una mesa que se denomina Epidemiología y Resistencias Microbianas, que voy a moderar yo, y tenemos aquí presentes a Germán Bou Arévalo, izquierda, ¿qué tal, Germán? Jefe de Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Aquí a mi derecha, también en vivo, tenemos a Rafael Cantón. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué hay? Buenas tardes. Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Tenemos online, le estoy viendo ahí en pantalla, a Benito Almirante Graguera. Hola, ¿qué tal, Benito? Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Valdebrón de Barcelona. Y también tenemos online a José Miguel Cisneros Herreros, director de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Qué tal, José Miguel? Muy bien. Bueno, mi nombre es Muy Bruno bien, González. gracias. De nada. Y bueno, mi nombre es Bruno González Zorn, soy catedrático de la Universidad Complutense, dirijo la unidad de resistencia a antibióticos y soy asesor de la Organización Mundial de la Salud para la resistencia a los antibióticos. Y aprovecho para decir que tenemos una mesa que espero que sea dinámica, donde vamos a hablar del tema de la resistencia a los antibióticos. Este es el mayor problema sanitario que tenemos actualmente en el mundo. Mata en España cuatro veces más personas que los propios accidentes de tráfico, y la predicción es que para el año 2050, a lo mejor es antes, unos 10 millones de personas morirán cada año solamente por la resistencia a los antibióticos. Entonces, bueno, esta es un poco la situación que tenemos a nivel mundial, y para ello llevamos trabajando desde una perspectiva de One Health desde hace mucho tiempo. Como comentaba esta mañana, desde más o menos el año 2003 ya hay en proyectos y ya llevamos trabajando juntos. De hecho, nosotros ya hemos trabajado juntos muchas veces y contigo también. Entonces, ya llevamos mucho tiempo trabajando desde una perspectiva de One Health, y yo creo que eso a lo mejor nos puede ayudar a ver cómo se puede arrancar y cómo a lo mejor se puede catalizar este problema. Y sin más, pues bueno, quería pues daros la bienvenida. Muchas gracias a todos. Y bueno, quería preguntaros qué significa un poco, dentro de la resistencia a los antibióticos, ¿cuál creéis que ha sido uno de los mayores hitos que hemos conseguido en estos últimos años? ¿Alguna experiencia personal que hayáis tenido positiva? Y si puede estar si el One Health ha estado de alguna forma implicada en esa historia de éxito que me gustaría que me comentarais desde un punto de vista personal. Bueno, si quieres rompo un poco el hielo en este sentido. Hombre, tenemos hitos, ¿no? Nos queda mucho por aprender todavía. Pero si lo traduces a una posición One Health, yo creo que ha sido señalado también en otras mesas, ¿no? El Plan Nacional frente a la Resistencia. Yo creo que eso es un hito, ¿no? El tener un plan en España, aunque hablaremos también a lo mejor de carencias que tiene, evidentemente, entre ellos la propia financiación, pero esto creo que ha sido un hito, porque nos hemos sentado distintos profesionales, y somos muchos profesionales los que nos hemos sentado alrededor de una mesa para discutir de una forma multidisciplinar qué es lo que tenemos que hacer para evitar que precisamente esa resistencia a los antimicrobianos siga aumentando, ¿no? Yo creo que esto ha sido algo muy importante en estos últimos años. Gracias, Rafa. Buenos días, buenas tardes. Sí, un poco de acuerdo con mi colega, con el doctor Rafael Cantón.
el impacto mediático que en los últimos años ha tenido creo que ha sido muy beneficioso. Recordemos el report de la OMS en el 2014 enfatizando la resistencia a los antibióticos que caló en la sociedad. El PRAN, como ha mencionado el doctor Cantón, que tiene un apartado prescripción de medicamentos en veterinaria en concreto, dentro del PRAN de vigilancia de los antibióticos. Diferentes trabajos de gran calado, gran impacto, como el Lancet publicado el mes pasado, donde deja de ser una medio teoría el informe O'Neill de los 10 millones y habla de que en el 2019, no en el 2050, 4,95 millones de personas atribuibles a la resistencia van a morir y 1,95 asociado. Creo que todo esto en conjunto, acuerdos entre la FAO, la OMS, la OIE, tripartitos, es decir, que en los últimos años hemos asistido pues a un cambio de tendencia y una concienciación general del problema, ¿no? Yo creo que estos son en conjunto hitos muy importantes, ¿no?, para el tema. Completamente. Benito, José Miguel, ¿queréis añadir algo? Sí, yo, si me permitís, completamente de acuerdo con estas opiniones expresadas tanto por el doctor Cantón como con el doctor Bou. Y yo querría bajar un poquito más al plano más cercano, ¿no? Porque quizás estamos hablando de una cuestión muy general que ha favorecido mucho esta problemática, pero yo querría poner también un hito importante, porque hace ahora justo una semana, la semana pasada, se hizo público en Cataluña el plan de salud para Cataluña, del Departamento de Salud, para los años 2021-2025. Y por primera vez en este plan de salud hay un apartado específico, un eje estratégico que se refiere a la resistencia a los antibióticos, poniendo clarísimamente unos objetivos estratégicos, una metodología de trabajo, una manera de enfrentarse a este problema visto desde la perspectiva de la Administración. Es decir, que ya hemos llegado a la Administración, que esto es un punto que siempre había sido el punto flaco, ¿no? Que la Administración estaba un poco, como mínimo la Administración autonómica o la Administración más cercana, estaba un poquito alejada del problema, y ahora se han marcado pues estas estrategias claras para este quinquenio que acaba de empezar. Y dentro de estos objetivos hay dos que después tendremos quizás la oportunidad de hablar con más detalle, que a mí me han parecido extremadamente importantes. Por un lado, que se establece que todos los hospitales de Cataluña y todos los centros de salud de Cataluña primaria tienen que tener unos equipos PROA bien estructurados para que puedan trabajar en el tema de la resistencia a los antibióticos, que además se tienen que coordinar entre sí. Por primera vez en este plan se especifica claramente que la resistencia a antibióticos es un problema global que afecta a todos los ámbitos de la salud, y tanto los centros de atención de agudos como los sociosanitarios como la primaria tienen que estar coordinados en esta estrategia de abordar la resistencia. Y el segundo aspecto importantísimo, y con esto después ya cedo la palabra a mi compañero el doctor Cisneros, es que se establece claramente la posibilidad de que haya unos incentivos económicos ligados a estas estrategias de resistencia a los antibióticos en cada uno de los centros. Es decir, que por primera vez se pone sobre la mesa que el participar en estos programas de lucha contra la resistencia a antibióticos tiene premio en incentivos económicos para las instituciones, y por tanto se pone de manifiesto que esto que cuesta dinero hay la posibilidad de pagarlo como mínimo de forma inicial a las instituciones. Es probable que en el futuro pues llegue a todos los ámbitos que participamos, pero yo creo que estos dos hitos han sido muy importantes, y de hecho yo me parecería lógico que esto se extendiera a todas las comunidades, porque la labor de las comunidades autónomas es muy importante en este terreno. Muchísimas gracias, Benito. Lo de sí que cuesta dinero es algo que a lo mejor podemos discutir, porque en muchos países se han hecho los cálculos y muchas veces luchar contra la resistencia a los antibióticos ahorra dinero. Es decir, que, como tú dices, hay que poner ahora en caso, a lo mejor encima de la mesa, pero es posible que como sociedad se ahorre dinero luchando contra la resistencia a los antibióticos. Muchas gracias. José Miguel. Pues muchas gracias, Bruno. Contestando a tu pregunta de datos locales, pues aprovecho para contar los datos del programa Pirasoa. El programa Pirasoa se inició en Andalucía, en todo el sistema sanitario público andaluz, en el año 2014, y esto supuso la generalización de equipos de PROA junto con equipos de prevención y control de la infección nosocomial en los hospitales y equipos de PROA en primaria,
en toda atención primaria desde esa fecha. Y los resultados que ha conseguido a fecha de final de 2021 ha sido una reducción del consumo de antibióticos, que hay que recordar que en nuestro país está entre los primeros del mundo en consumo, que por dar datos concretos, en los hospitales ha pasado de 923 dosis diarias definidas, que es como se mide el consumo de antibióticos, a 625. Esto supone una reducción en hospitales del 30 y tantos %. Y en atención primaria el resultado ha sido aún más sorprendente, más intenso, porque hemos pasado de 24,4 dosis diarias definidas en 2014, como digo, al inicio de 2014, a 9,3 a final de 2021. Esto es una reducción del 6,2%, y quiero deciros que nos habíamos puesto como objetivo alcanzar Alemania cuando empezamos, que los países del norte tienen los menores consumos en antibióticos, y estaba en un 14 DDDs, de manera que este objetivo lo hemos alcanzado. Y dentro de objetivos clínicos más potentes, con estudios ya más locales, hemos podido demostrar que esta reducción del consumo de antibióticos sostenida produce una reducción de las resistencias en los hospitales. De manera que el mecanismo que conocemos de más presión de antibiótico, más resistencia, es reversible. Y finalmente, que en esos estudios locales, en hospitales concretos, hemos comprobado que esta reducción del consumo de antibióticos vinculada, y hay que recordarlo, no es reducir por reducir, sino a la mejora en la calidad del uso de los antibióticos, lleva a la reducción de la resistencia, y esto ha ocasionado una reducción de la mortalidad causada por bacteriemias, por bacterias multiresistentes en estos hospitales. De manera que creo que estos datos son muy poderosos para continuar extendiendo los programas de optimización de antibióticos, como se está haciendo afortunadamente desde entonces. Gracias. Gracias, José Miguel. Bueno, de hecho, los datos publicados del PRAN, desde el 2014 al 2020, ha habido una reducción del 57% en antibióticos en medicina veterinaria y un 37% en medicina humana. O sea que realmente hay un esfuerzo. Es verdad que otros países también han reducido y que todavía tenemos que hacer más cosas, pero realmente ha habido un esfuerzo y un éxito, ¿no?, notable, como tú decías. Sí, pero Bruno, si me permites, ¿no? Yo creo que han dicho cosas muy importantes, por supuesto, ¿no?, en lo que es una realidad. Y tú has apuntado en un momento determinado a lo mejor el valor económico. Lo que pasa es que el valor económico muchas veces, y yo creo que tanto José Miguel como a lo mejor Benito, Germán, lo pueden certificar, si medimos en el coste de lo que es el tratamiento, las cuentas no son muy espectaculares, porque los antibióticos finalmente no son muy caros en su utilización. Y entonces nos cuesta mucho trabajo muchas veces el demostrar ese beneficio que pueden tener, que hay que verlo más a largo plazo en esa disminución de la resistencia que apuntaban ellos, o el beneficio que puede tener en la utilización mucho más adecuada de los antibióticos para que el paciente esté menos tiempo ingresado en los hospitales, por ejemplo, que eso sí que tiene un impacto muy importante. Menos tiempo de gasto en el hospital, menos posibilidad de que el paciente se complique y, por lo tanto, al final las cuentas salen. Pero no hay una regla directa para poderlo medir, o si lo medimos, pues el resultado no va a ser tan espectacular como el posterior. Efectivamente, yo creo que en esas mediciones algo hacemos mal, donde tenemos que incluir la cantidad de tiempo que el paciente está hospitalizado, que no está trabajando, que le cuesta la seguridad social, la cantidad de cuando antes le sueltas por no infectarse solamente con una bacteria. Sabemos que es que los datos los conocemos, pero a lo mejor no todo el mundo. Cuando te infectas con una bacteria resistente a antibióticos, prolongas tu estancia hospitalaria. A veces la duplicas o a veces la triplicas, y eso tiene un enorme coste. No solamente en antibióticos y en la estancia per se del hospital, que es donde tú trabajas, sino que además socialmente tiene mucho más coste. Incluso en listas de espera, etcétera. O sea, hay unos costes indirectos asociados muy importantes. Yo creo, Bruno... perdón. Nada. No, si me permite, es difícil hacerlo simultáneamente. Yo, si me permitís, es que yo creo que, además, como es seguro que muchas personas del mundo de gerencia nos pueden estar escuchando, a mí me gustaría que dejáramos un poco de lado el coste económico de esta problemática, porque seguramente no vamos a avanzar demasiado. Yo creo que y sobre todo en un sistema sanitario como el nuestro, yo creo que es más importante, y además Rafa ya ha hecho énfasis en ello, hablar del coste de oportunidad. Es decir, que la resistencia a antibiótico quita oportunidades para hacer otras cosas. Y quita oportunidades porque los pacientes tienen que estar más tiempo en el hospital, quita oportunidades porque tienen problemas añadidos a los problemas que ocasionan su ingreso, y que, por tanto, el sistema funciona mucho peor.
Y además de que hay vidas por medio, como José Miguel ha explicado claramente, el sistema sanitario con resistencia es mucho peor que un sistema sanitario sin resistencia a la hora de poder hacer un montón de cosas. Y por tanto, la cuestión económica a mí no me gustaría ponerla encima de la mesa, porque al final, como se ha comentado, los antibióticos valen comparativamente con otras familias de fármacos muy poco dinero. Y en realidad el hospital cuesta lo mismo tener un enfermo ingresado 33 días que 3 días. El problema es que el que está 33 días ocupa el espacio de 10 pacientes que podrían estar 3 días, ¿no? Y por tanto, a mí me gustaría introducir en esta temática, como seguramente en otras muchas de la medicina, el coste de oportunidad, que la resistencia a antibióticos quita muchas oportunidades de que el sistema funcione bien y hacen que muchos pacientes no puedan ser atendidos de forma adecuada en el sistema, tanto a nivel hospitalario como a nivel comunitario. Gracias, Benito. Sí, hemos entrado ya directamente en uno de los debates clave de la reunión, que es el diagnóstico temprano de una bacteria resistente, evidentemente. Cuanto antes detectemos una bacteria resistente, todo va mejor, daremos el tratamiento adecuado, evitaremos el antibiótico de amplio espectro, reduciremos resistencia, mejoraremos días de estancia, mortalidad, etcétera. Yo creo que ya hemos entrado, sin preguntar a nuestro moderador, que el diagnóstico, por tanto, los laboratorios de micro, yo creo que son claves como unos de los actores más de los muchos que intervienen aquí en detectar una bacteria resistente cuanto antes. Todo irá mejor cuanto antes lo detectemos, ¿no? Te lo agradezco, Germán. La idea era tener un debate, no estar aquí con preguntas y respuestas. El diagnóstico bedside y el diagnóstico pendside, que es el término que utilizamos, es decir, el diagnóstico rápido al lado de la cama o al lado o en la misma granja, también es importante. Es decir, si tú llegas a una enorme, te puedes imaginar que no lo conoces muy bien, pero un día te llevamos, vas a un sitio donde hay 50.000 aves y se te han muerto 10 y dices, si no hago nada ahora, mañana se han muerto 3.000. Entonces, tú tienes que intervenir muy rápidamente. Entonces, el diagnóstico precoz en veterinaria es esencial también. José Miguel, ¿querías decir algo? Sí. Quería continuar con la reflexión de Benito y de Germán, en el sentido que estos programas, ¿no? Por hablar de los programas PROA, son rara avis desde el punto de vista de la gestión, en el sentido de que, en general, los programas de calidad, y estos son programas de calidad y los gestores lo conocen muy bien, son programas caros desde el punto de vista de que requieren unos gastos y una inversión que es importante, ¿no? Los programas de calidad en general son así. Y lo que quiero decir es que los PROA son programas eficientes, además del aspecto tan importante de la oportunidad que señalaba Benito, en el sentido de que son programas ganadores, desde el punto de vista de que reducen los gastos en el consumo, aunque no sean antibióticos caros, ahora empiezan a serlo los nuevos, reducen los gastos relacionados con las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, como las flebitis de catéter, la estancia hospitalaria, de manera que, como el porcentaje de mejora que tenemos es tan grande, los beneficios son muy rápidos y esto conlleva un beneficio económico innegable. Y esto creo que es muy atractivo de añadirlo, por supuesto, a lo más importante, que son los beneficios clínicos que se comentan. Y integrado con los programas de diagnóstico rápido, de diagnóstico inmediato, que comentaba Germán, que sin duda necesitan una inversión para hacerlo realidad, pero que el resultado de esa inversión es muy, muy eficiente porque reduce la mortalidad, y esto lo conocemos en las infecciones graves y complejas. Cada hora que pasa en el tratamiento adecuado de un paciente con una infección grave, con un shock séptico, aumenta la mortalidad. Y estos programas de diagnóstico rápido integrados con programas de uso de antibióticos adecuados mejoran y reducen la mortalidad. Sí, completamente. Por eso también en parte se están haciendo en el plan esos mapas epidemiológicos, ¿sabes? Para saber un poco dónde te estás moviendo y que te ayuden un poco a hacer un tratamiento empírico en función de la zona en la que estás, etcétera. Bueno, en medicina humana se tiene la anamnesis, vienes de la India, no has viajado, tal. Eso también ayuda un poquito. Bueno, entonces ya hemos identificado el problema.
obviamente los laboratorios de microbiología hospitalaria son esenciales. Y los no hospitalarios. Y los no hospitalarios, esenciales. Todos lo hemos vivido, o sea, todos hemos ido ahora al hospital y decimos, quiero entrar a una PCR, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Porque tiene muchas consecuencias tener un diagnóstico a 48 horas o tenerlo a 5 horas. O sea, que en eso estamos de acuerdo. Y a lo mejor ahí COVID os ha ayudado un poco. Entonces, en ese sentido quería decir, ¿qué gaps entonces creéis que podemos rellenar? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Hay X personas escuchándonos, espero. Y entonces la idea es, ¿qué les podemos comunicar para decir, yo necesitaría, creo que esto falta, o de COVID hemos aprendido, ha empeorado con COVID o no? Podéis contestar a lo que queréis, pero realmente ¿qué crees tú o qué creéis vosotros que podríamos todavía mejorar? Bueno, ¿Alguien yo online? Sí, Benito, venga. Sí, bueno, yo creo que hay un punto crucial. O sea, todo este sistema funciona si hay profesionales expertos y dedicados al tema, muy importantes en todos los niveles. Este programa no funciona solo. Estos programas funcionan porque tiene que haber personas muy expertas. Y no solamente muy expertas, sino personas reconocidas en su trabajo. Porque no es suficiente con contratar a una persona para hacer el programa de prueba, sino que hay que reconocer que está haciendo el trabajo y que además tiene una experiencia consolidada en el abordaje de las enfermedades infecciosas, exactamente igual que supone en el laboratorio. Afortunadamente, nuestros colegas de laboratorio tienen su especialidad reconocida y cuando las personas que trabajan en este campo trabajan en el diagnóstico, pues se reconoce clarísimamente esta especialización y este abordaje con personas expertas. En el campo de las enfermedades infecciosas, lamentablemente, nuestro país todavía no dispone de esta especialidad. El camino está siendo muy tortuoso. Todavía a día de hoy no sabemos si esto se va a reconocer en un futuro inmediato, pero es evidente que este tema concretamente es nuclear para ser llevado a la práctica por expertos en enfermedades infecciosas, por personas especializadas en enfermedades infecciosas, fundamentalmente en el ámbito hospitalario, que sean los que lideren estos grupos de trabajo y que además se reconozca su trabajo como formando parte de esta especialidad. Mientras que no avancemos en este campo, puede llegar un momento en que pongamos mucha voluntad y no tengamos medios preparados para hacerlo. Es decir, que en este momento, si nosotros miramos nuestro entorno, en España, un porcentaje muy importante de personas que se dedican y que lideran estos campos son personas de una cierta edad. No hay relevo generacional porque no hay el reconocimiento de los clínicos dedicados a las enfermedades infecciosas y, por tanto, puede haber un aumento muy importante ahora de la actividad y una gran mejora en la actividad, y en un futuro inmediato esta actividad puede decaer de forma muy relevante. Por tanto, yo haría desde aquí una llamada a que a esta gran actividad que está haciendo en España en este campo dé lugar de una vez por todas a la consolidación de la especialización en enfermedades infecciosas, ¿no? Para subrayar lo que acaba de decir Benito, quiero recordar que este mensaje lo ha dicho el ECDC. El ECDC, cuando vino a España en 2016 en visita para conocer el plan de lucha contra la resistencia, en su informe, que está disponible en la página web del Ministerio, se puede leer específicamente en las conclusiones que una carencia de nuestro país es la ausencia de especialistas en enfermedades infecciosas para luchar en igualdad de condiciones contra las resistencias. Yo, por añadir otro aspecto que me parece muy importante dentro de la pregunta que hacías de qué necesitamos, creo que necesitamos financiación. Necesitamos financiación, como apuntaba Rafa al principio, y el ejemplo que tú has puesto, Bruno, es, yo creo que fantástico, en el sentido de la comparación. La mortalidad en carretera es 4 veces inferior a la mortalidad por bacterias multiresistentes. Afortunadamente se ha reducido gracias al trabajo que se ha hecho de seguridad vial, y esto tiene un nombre, está en el BOE, financiado en el BOE. Pues el plan de lucha contra la resistencia, que tiene una magnitud en mortalidad muy superior, debe de estar en el BOE y debe tener una financiación específica para que pueda dar respuesta proporcional al problema sanitario que significa. Esto quería añadir. Gracias. Bueno, yo sigo con el debate a la pregunta tuya, Bruno, de que cómo el COVID ha impactado. Creo que el COVID ha posicionado a la microbiología en el lugar que se merece, porque yo creo que era una especialidad que estaba ahí y que creo que hemos estado en primera línea, ¿no? Reconocido por todos, por los gerentes, por la propia Consejería de Salud, etcétera. De hecho,
No sé si a colación o consecuencia o por casualidad, el pasado 6 de octubre en mi hospital se celebró una jornada de resistencia a antibióticos. Jamás en 20 años en La Coruña yo había visto esto, liderada por el gerente, que impartió una conferencia de 10 minutos y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma se comprometió públicamente ante todos a establecer o apoyar equipos PROA en los 7 hospitales públicos de la Comunidad Gallega, ¿no? Con lo cual, pues creo que es una buena noticia para el tema de que estamos hablando hoy, la lucha de las resistencias. Si tuviera que poner un pero o una coma al PROA, que evidentemente creo que nadie está en desacuerdo, pues es algo absolutamente necesario, es que yo creo que, José Miguel, no tenemos todos este grado de excelencia o visibilidad o buen hacer, no sé qué término emplear, que habéis usado en el Pirasoa. Veo en mi comunidad autónoma disparidad, heterogeneidad, voluntarismo, gente que hace PROA por voluntad propia, falta de apoyo institucional, a pesar de que dentro de esta coyuntura se ha nombrado un coordinador PROA en la Comunidad Gallega que va a estar liderando el proyecto, pero sigo pensando que el PROA, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, debería ser algo que el Consejo Interterritorial debería poner como una comisión clínica determinada e implementarlo como un marcador de calidad de un hospital. Es la única pega que yo le veo en este momento a los PROA en nuestro país. Yo sí, bueno, por añadir más puntos, ¿no? Porque se ha puesto los profesionales, las especialidades, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Lo decía antes Germán, ¿no? Ese diagnóstico rápido, si no hay profesionales al otro lado para recibir esa información, que cada vez es más compleja, hay que analizar, es más personalizada para los pacientes, pues al final ese esfuerzo pues probablemente no tenga todo el impacto que debería tener. Pero hay otros aspectos también importantes, ¿no? Si nos vamos al propio antibiótico como solución, ¿no? Podríamos analizar cualquier otra posición innovativa, como ha sido señalado en una de las mesas anteriores, ¿no? La utilización de vacunas, los fagos, pero si nos vamos a antibióticos específicamente y a la investigación que se hace en ese espacio, necesitamos seguir profundizando en tener nuevos antibióticos que sean absolutamente innovadores con nuevos mecanismos de resistencia y en la parte final, cuando ya tenemos esos antibióticos, hombre, que el acceso sea mucho más rápido, que dispongamos de esos antibióticos mucho más rápido de los que tenemos ahora. El tiempo medio que puede ocurrir desde que un antibiótico es aprobado por la Agencia Europea del Medicamento hasta que los profesionales disponen para su prescripción es excesivamente alto. Es excesivamente alto, lleva por un proceso de autorización, de los precios, del reembolso, etcétera, que a veces ha llegado a más de un año o 2 años incluso, ¿no? Yo creo que esos tiempos hay que acortarlos porque se hurta a los pacientes de soluciones que sean adecuadas para esos problemas de resistencia. Y bueno, está muy bien lo que estáis diciendo, pero a lo mejor no podemos olvidar que estamos en un One Health Summit, ¿no? Entonces, bueno, un One Health intrahospitalario, porque os conozco bien, es la cooperación en estos grupos PROA, que creo que no lo hemos dicho, pues son los programas de optimización de uso de antibióticos y hospitalario, pero también puede ser, es la cooperación de clínico, farmacia hospitalaria, que no se ha citado, y laboratorios, ¿no? Eso One Health intrahospitalario, y luego quiero que me comentéis algo de eso, de los equipos multidisciplinares intrahospitalarios, y luego que me digáis algo de ¿qué opináis o cómo veis en vuestra actividad una posible relación con lo One Health extrahospitalario? Está muy bien, sabemos que la mayor presión antibiótica, sobre todo de antibióticos de último recurso, obviamente es en los hospitales, pero luego los pacientes salen siempre descolonizados, es posible que diseminen las bacterias de las UCIs y de tal a otros sitios, luego vuelven con ella, tienes unas animas de compañía, o sea, ¿cómo veis vosotros esto del One Health y tal, y cómo creéis que podéis ayudar un poquito, ya que estamos en este sector? Pues esto, si me permitís, empiezo yo. Claro que sí. Bruno, en este sentido creo que tenemos todavía, antes de hacer el One Health, que es imprescindible, un aspecto de mejora que me parece fundamental y es aplicable a One Health, que es que los equipos de PROA, que como muy bien has contado, están constituidos por equipos multidisciplinares, pero tienen un núcleo triple, que es el microbiólogo, es el farmacéutico y es el clínico experto en enfermedades infecciosas, ¿no? Y sobre él, cualquier otro especialista que trabaje y se dedique a esto, ¿no? Pues que trabajen unidos, que trabajen coordinados con los equipos de prevención de infección. La prevención y el uso de antibióticos van ligados, porque la lucha contra las resistencias tiene esta herramienta doble. Por un lado, el PROA y por otra, la prevención.
Y en esto nos queda mucho que mejorar. Desafortunadamente, en nuestros hospitales todavía estas dos líneas no siempre trabajan juntas. Creo que este es un aspecto imprescindible de mejorar, porque las bacterias nos han enseñado que juntas son mejores, combaten mejor, y nosotros no podemos hacerlo diferente. Y en esa misma idea hay un aspecto que creo que es crítico, ¿no? Que son los centros sociosanitarios. Los centros sociosanitarios tienen una magnitud extraordinaria en 2 cifras. El número de camas de hospital en España son 122.000, según el Ministerio, 122.000. Y el número de camas de centros sociosanitarios en España son 384.000. El consumo de antibióticos en centros sociosanitarios es 8 veces superior al de atención primaria. Imaginaros el riesgo real, actual, de generación de resistencia en los centros sociosanitarios. Y es prioritario ponerlos en el centro de estos equipos de PROA y de estos equipos de prevención en el diseño del nuevo plan. Y esto, sin duda, integrarlo en el concepto One Health que tú comentabas. Yo quería, para ahondar un poquito en este comentario que ha hecho José Miguel, aquí en nuestra comunidad autónoma estamos trabajando para esto que habéis puesto sobre la mesa del One Health en un concepto de PROA territorial. Es decir, que nosotros, tal como está configurado aquí la actividad PROA, hay grupos de trabajo que van más allá de las puertas del hospital o más allá de las puertas de los centros de atención primaria. De tal manera que hay en cada territorio definido sanitario hay unos grupos que trabajan conjuntamente para establecer políticas de actuación, marcadores de resistencia a evaluar, programas comunes para registrar estas resistencias y intercambio de información y de actividades entre todos los niveles asistenciales. De tal manera que, a mi modo de ver, el One Health, aparte de desarrollarlo muy bien en cada una de las instituciones, es decir, que hacer participar todos los actores que sean necesarios, también es muy importante hacer este abordaje de tipo territorial. Y yo creo que en un futuro se debería de abordar de esta manera, es decir, que hacer un PROA que esté solamente limitado al hospital, o solamente limitado al centro de atención primaria, o solo limitado al centro de pacientes crónicos, no tiene ningún futuro, y que probablemente lo más adecuado es abordar esta problemática en entornos territoriales, como ya se abordan otro tipo de problemáticas de salud. Y esta no deja de ser una problemática de salud que requiere un gran esfuerzo para abordarla de forma territorial, y así es como estamos trabajando en nuestra comunidad, y espero que en un futuro inmediato tengamos realmente un enfoque mucho más útil y mucho más eficiente que el que se ha tenido hasta ahora, ¿no? Muchas gracias, Benito. Comentar, porque el tiempo apremia también y no quisiera, dos ideas, ¿no? Efectivamente, de acuerdo, el PROA siempre hablamos de optimización del uso de antibióticos en hospital. ¿Y por qué? ¿Por qué no en acuicultura, en agricultura, en veterinaria? PROA también, perfectamente se puede hacer, ¿no? Y respecto al concepto One Health, ¿no? Esto de que pasa fuera del hospital. Claro, el hospital lo tenemos cercano y lo controlamos, lo que está fuera ya es más difícil. Cuento brevemente nuestra experiencia en la pandemia COVID. Nosotros desarrollamos un modelo matemático de aguas residuales para ver el porcentaje de personas colonizadas por COVID-19. No solo ver los niveles de carga bacteriana, niveles que nos permitían predecir un poquito con antelación la onda epidémica, sino que nos permite tener una idea de cuántos estaban colonizados. Sabemos que el COVID está en el intestino, ¿no? ¿Por qué no aplicar esto mismo a bacterias resistentes y saber, mediante modelos, que es posible hacer, es posible el porcentaje de población colonizada en un entorno determinado por bacterias resistentes, y ahí podemos tener todo el espectro de bacterias resistentes? Quiero decir, tenemos la red Norman, etcétera, etcétera, pero como un primer paso es una idea que yo estoy barajando y que a mí me parece perfectamente plausible conocer qué pasa más allá del hospital, predecir cuántos van a venir, porque solo vemos la punta del iceberg, los que llegan al hospital enfermos, y por tanto, o si algún servicio como Rafa una vez ha hecho, que cuando entran por urgencias les toma una muestra y coloniza qué porcentaje de pacientes BLE tengo en la entrada de urgencias, pero poco más sabemos, no sabemos de los que estamos aquí cuántos tenemos una Klebsiella KPC OXA48, no lo sabemos, sería interesante, ¿no? Y esto estaría dentro del concepto One Health, ¿no? Es algo de investigación, pero algo que es posible. Bruno, tú que te manejas muy bien te lo cuento, sí. A nivel, yo creo que es algo a tener en cuenta.
Gracias. Bueno, te comentaba lo del PROA. Qué importante es el One Health, la comunicación, porque el PROA en animales existe desde hace un montón de tiempo. No se llama PROA, se llama Planet Reduce, etcétera, pero existe totalmente y por eso se ha reducido tanto. O sea, ahí la comunicación es importante. Y luego lo que decías de aguas residuales, efectivamente, en las aguas residuales de Barcelona detectamos nosotros como la resistencia a colistina era muy alta. Es decir, que había mucha gente colonizada con MCR1 hace unos pocos años y de hecho del PRA nos dieron el premio al mejor trabajo de investigación que tenemos. Y este mes hemos publicado las aguas residuales hospitaleras en África. Y eso es un caldo de cultivo espectacular. O sea, tenemos bacterias resistentes a último recurso, nuevos genes de resistencia a antibióticos este mes pasado, y porque se utilizan antibióticos de último recurso también en África. No hemos hablado de la visión global mundial, pero eso es un caldo de cultivo muy importante que te invito a leerlo. Y donde realmente debemos actuar no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial. Y como tenemos todavía algún minuto, no sé si todavía alguien del público tiene alguna pregunta. Realmente no veo. Bueno, ahora sí veo, sí. ¿No? Vale, fenomenal. Pues estupendo, pues un minuto. Rafa, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir algo todavía, Germán? Yo simplemente lanzar una idea más, no queda muy poco tiempo. El ciudadano tiene que ser consciente que los antibióticos curan, pero que si no se utilizan bien, dejan de curar. Sí, no se trata de no usar los antibióticos, que es un concepto que a veces es erróneo, se trata de usarlos bien, correctamente, ¿no? Yo creo, pero que están ahí y cuando hay que usarlos, pues se tienen que usar correctamente, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues antes de cerrar, os invito a participar en el curso de doctorado que Rafa y yo organizamos en la Complu, financiado también por MSD y donde participa el PRAN, que a finales de julio tenemos un curso de la Escuela de Verano de la Universidad Complutense, así que allí estaremos prácticamente todos nosotros hablando más aún de resistencia a antibióticos y de One Health. Y con esto, 12 segundos, pues con vuestras frases últimas, pues muchísimas gracias a todos y gracias a ustedes por su atención y gracias a vosotros, Benito y José Miguel, por estar ahí con nosotros también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.